El coche avanzaba por la carretera secundaria, entre sombras largas de árboles y el brillo tenue de los faros. La radio apenas murmuraba una canción antigua, y el silencio entre los dos era cómodo, aunque espeso. El aire dentro del vehículo olía a cuero, a polvo tibio y al aroma sutil del desodorante de Alejandro. Un olor que Daniel reconocía demasiado bien. Un olor que lo acompañaba desde la infancia. No eran hermanos de sangre, aunque así se los había nombrado desde pequeños. Alejandro había llegado a la familia cuando ambos apenas eran adolescentes, hijo de la nueva pareja del padre de Daniel. Y aunque no compartían apellidos, habitaciones ni memorias antiguas, el vínculo creció sólido con los años, alimentado por partidos de fútbol improvisados, cenas sin supervisión adulta y una adolescencia de secretos compartidos. Ahora, casi 10 años después, cada uno había seguido su camino. Daniel estudiaba fuera y regresaba solo por breves visitas. Alejandro se había quedado en la ciudad, trabajando como mecánico en un taller que heredó de su abuelo. Se veían poco, pero cuando lo hacían, el tiempo parecía compactarse, como si la distancia no hubiera abierto espacio entre ellos. Esa noche, la madre de Daniel había insistido en que no tomara el último autobús. Alejandro se ofreció a llevarlo. «Está de paso», había dicho, aunque era evidente que no lo estaba. Daniel había aceptado sin pensar. Era más fácil así, más fácil que admitir que había algo en esas horas juntos que lo inquietaba. «¿Tienes frío?», preguntó Alejandro, con los ojos fijos en la carretera, pero el tono cargado de una cercanía que no era casual. «No», respondió Daniel, sin apartar la mirada del parabrisas. Tenía calor, en realidad, no por el aire del coche, que estaba templado, sino por la tensión que le subía por la nuca, por los pensamientos que intentaba reprimir cada vez que Alejandro lo miraba de reojo. La noche afuera era densa, el cielo sin luna. Cada curva del camino parecía arrastrarlos más lejos del mundo conocido. «No estás hablando mucho», dijo Alejandro, sin sonar molesto. Daniel se encogió de hombros. «Solo estoy cansado». «No pareces cansado, pareces contenido». La palabra le caló hondo, como si Alejandro hubiera rozado un nervio expuesto. Daniel giró el rostro hacia él, sorprendido por la precisión de esa lectura. Pero Alejandro no lo miraba. Jugaba con una mano sobre el volante, los dedos fuertes, bronceados, marcando ritmos que no pertenecían a ninguna canción. «¿Y tú?», preguntó Daniel. «¿Estás bien?». Alejandro tardó en responder. «Estoy intentando no pensar demasiado». Hubo un silencio que se estiró más de lo normal. Daniel lo sintió como un nudo que apretaba la garganta, como una ola que se forma lejos, pero sabes que viene hacia ti. Afuera, el campo se extendía en sombras. Dentro, el aire estaba cargado de algo más que palabras no dichas. «¿En qué no quieres pensar?», preguntó, con la voz más suave de lo que esperaba. Alejandro frenó en una curva, redujo la velocidad y luego soltó un suspiro por la nariz. «En que cada vez que estás cerca, siento que me cuesta respirar con normalidad». La frase cayó como un golpe seco en el pecho de Daniel. No fue una confesión explosiva, no llevaba adornos, solo la verdad, y lo peor, o lo mejor, fue que no le sorprendió. Su cuerpo respondió antes que su mente. El corazón le dio un salto errático, la piel se le erizó como si lo hubieran tocado. Miró el perfil de Alejandro, su mandíbula tensa, el ceño levemente fruncido. El silencio ahora ya no era cómodo. Era una cuerda tirante entre los dos, a punto de romperse. «A mí también me pasa», dijo Daniel, apenas audible. Alejandro giró la cabeza. Sus miradas se encontraron en el reflejo del retrovisor. No duró más que unos segundos, pero fue suficiente. La chispa que había estado escondida durante años encendió algo que ya no se podía apagar. «No deberíamos sentir esto», murmuró Alejandro. Daniel tragó saliva. Lo sabía.
pero también sabía que no podía fingir más. «Pero lo sentimos». La carretera seguía avanzando, sin testigos, y el coche se detuvo de pronto en un camino de tierra junto a un bosque ralo. Alejandro apagó el motor. El zumbido del silencio los envolvió, espeso, ineludible. Solo el latido de sus respiraciones llenaba el espacio. «¿Quieres que arranque de nuevo?», preguntó Alejandro. Daniel negó sin decir nada. El otro se inclinó apenas hacia él, con una lentitud que quemaba. No lo tocó. No cruzó el límite. Solo dejó que la distancia entre sus cuerpos hablara por ellos. Daniel sintió el calor que irradiaba su pecho, el leve aroma metálico de sus manos, la tensión en los músculos de sus brazos. Cada fibra de su cuerpo reaccionó. La piel vibraba, los nervios se tensaban, y algo en su estómago se retorcía con fuerza. «¿Desde hace cuánto?», preguntó Alejandro, en un susurro. «¿Desde cuándo lo sabes?». Daniel cerró los ojos un segundo. «Desde siempre, pero nunca lo quise nombrar». La respiración de Alejandro se volvió más densa. Su frente se acercó apenas, casi tocando la de él. No había movimiento brusco, ni palabras innecesarias. Solo esa proximidad que lo decía todo. Un roce leve de alientos, una frontera que ardía. «Si te beso ahora», dijo Alejandro, «no voy a poder fingir que esto no existe». Daniel lo miró, los ojos brillando, la voz casi quebrada. «Entonces bésame». La distancia se rompió, y en ese instante el mundo dejó de girar. El beso no fue suave, no fue tímido. Fue una tormenta contenida por demasiado tiempo, una sed que ninguno de los dos sabía que tenía, hasta que el otro ofreció su boca. Las manos de Alejandro no se movieron al principio, pero su cuerpo sí. Se inclinó hacia él con una necesidad tan precisa, tan medida, que el roce de sus labios fue más que contacto. Fue una confesión física. Daniel respondió con la misma hambre. No había mapa para eso, ningún plan. Solo el calor que le subía por el cuello, la electricidad que le bajaba por la espalda, y el sabor conocido y desconocido a la vez de alguien que había estado demasiado cerca durante toda su vida, sin tocarlo nunca. Así. Cuando se separaron, apenas unos milímetros, el aire entre ellos era vapor. «Mierda», susurró Alejandro con la voz rasgada. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba. Lo sabían por la forma en que temblaban sus respiraciones, por la presión de sus rodillas rozándose sin querer, por el espacio pequeño del coche, que ahora parecía otro cuerpo más entre ellos. Daniel alzó una mano y le tocó la mandíbula. Sus dedos recorrieron esa piel rasposa que tantas veces había visto bajo la luz del baño, después del afeitado, sin darle importancia. Pero ahora la textura se le quedó pegada a las yemas, como un fuego que no se apaga. «Llevamos años callando esto», dijo, apenas audible. Alejandro le sostuvo la mirada. Sus ojos tenían una oscuridad distinta. Ya no eran los del hermano mayor, protector, distante. Ahora había deseo, duda, y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro. Daniel tragó saliva. Su pecho subía y bajaba con fuerza, pero sus palabras salieron claras. «No lo sé, pero no quiero irme con esto sin terminar». «¿Y si no se puede terminar?». Silencio. La mano de Alejandro bajó hasta el muslo de Daniel, un roce tan leve que pareció una corriente eléctrica. No se movió más, no avanzó, pero la proximidad, el calor, el peso, todo era demasiado. Daniel cerró los ojos un segundo y dejó escapar un suspiro que parecía un lamento. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que ese contacto, aunque pequeño, era todo lo que había esperado. «¿Tienes miedo?», preguntó Alejandro, aún sin moverse. «Sí», dijo Daniel, «pero más miedo tengo de volver a fingir que tú no me enciendes la piel». Alejandro soltó una risa breve, sin alegría, y luego bajó la mirada hacia su propia mano,
como si no supiera qué hacer con ella. Finalmente, con una decisión que le temblaba en los dedos, entrelazó los suyos con los de Daniel. El gesto fue tan íntimo, tan honesto, que les dejó sin aliento. «Cuando eras crío», dijo Alejandro con la voz ronca, «me aterraba lo que sentía. Pensé que era algo que se me pasaría. Pero no, creciste, y fue peor. Cada vez que volvías, cada vez que me hablabas con esa sonrisa tuya, me sentía culpable por imaginar cosas que no debía». Daniel lo escuchaba con el corazón en carne viva. El dolor en esa confesión le abría heridas propias, pero también le llenaba el pecho de una extraña paz. Ya no estaba solo en lo que sentía. Ya no era una historia secreta con un solo narrador. «No estás solo en eso», susurró. «Siempre que veía tus manos, pensaba en cómo se sentirían en mi cuerpo. Siempre me pregunté por qué no podía mirarte sin que se me cerrara la garganta». Alejandro se inclinó otra vez. Lo besó con más calma ahora, pero con el mismo fuego. Y Daniel sintió que el tiempo se detenía. No había mapas, ni brújulas, solo ellos. En medio de una carretera vacía, dentro de un coche viejo, respirando como si se les acabara el aire. El beso fue largo, profundo, cargado de una ternura que dolía. Cuando se separaron, Alejandro apoyó la frente en la suya. Sus respiraciones estaban sincronizadas. El sudor empezaba a asomar en las sienes. El pecho vibraba. «¿Quieres que nos vayamos de aquí?», preguntó él. Daniel asintió, pero ninguno se movió aún. Estaban en ese lugar exacto donde el deseo se mezcla con el miedo, donde el cuerpo ya cruzó un límite, pero la mente aún intenta entenderlo, donde ya no hay vuelta atrás, pero tampoco un camino claro hacia adelante. Alejandro arrancó el coche. La radio seguía sonando en segundo plano, pero ya no la escuchaban. Condujo sin hablar, con una mano aún entrelazada a la de Daniel sobre el freno de mano. Cada vez que giraban, cada vez que un bache sacudía la suspensión, los dedos apretaban un poco más, como si uno se aferrara al otro para no flotar demasiado. Cuando llegaron al apartamento de Daniel, el aire entre ellos volvió a tensarse. Alejandro apagó el motor, pero no abrió la puerta. «¿Vas a invitarme a pasar?». La pregunta era clara, pero la forma en que la dijo tenía otra capa. No era un «¿vamos a seguir?», sino un «¿estás preparado para lo que viene después?». Daniel asintió. Se bajaron sin decir más. Subieron las escaleras con pasos pesados, sin tocarse. Pero cada paso era una bomba silenciosa bajo la piel. Cada mirada al ascensor, cada roce de hombros, cada respiración compartida, era otra línea que cruzaban. Cuando cerraron la puerta detrás, ya no había nadie mirando. Ya no eran hermanos, ya no eran familia, ya no eran adolescentes llenos de culpa. Eran dos hombres, con todo el fuego contenido de una vida entera. El clic de la puerta al cerrarse pareció sellar algo más que el silencio. Dentro del apartamento, el aire estaba cargado, denso, como si cada rincón supiera que estaba ocurriendo algo que no debía, pero que era inevitable. La penumbra suave del salón apenas dibujaba los contornos de los muebles, y los pasos de Alejandro sobre la madera resonaban más de lo que debían. Daniel no encendió la luz. Se quedó junto a la puerta, con la espalda apoyada en ella, observando cómo Alejandro avanzaba unos pasos hacia el centro del cuarto, sin mirar atrás. Su silueta era una sombra amplia, firme, contenida. Cada músculo de su cuerpo parecía en tensión, como si estuviera tratando de sostener algo que llevaba demasiado tiempo cargando. El silencio duró más de lo necesario, pero no fue vacío. Fue una conversación muda, una espera entre latidos. «No sé qué va a pasar si me acerco», dijo Alejandro sin girarse. «No confío en lo que pueda hacer con las manos». Daniel dio un paso adelante, y luego otro, hasta que estuvo justo detrás de él. «Entonces déjame a mí». La frase fue un murmullo, pero tenía la gravedad de una decisión.
Alejandro cerró los ojos, y cuando Daniel alzó una mano para rozarle la espalda, el contacto fue tan leve que pareció un soplo. Sus dedos subieron con lentitud por la columna, palpando el calor que se escondía bajo la camiseta. Sintió cómo la piel de Alejandro reaccionaba, cómo su respiración cambiaba de ritmo, cómo su cuerpo cedía apenas al contacto, como una presa que deja de luchar. «No tienes idea de cuánto he soñado con esto», susurró Daniel, rozando su nuca con los labios, sin atreverse aún a besarla. Alejandro se giró entonces, lento. Sus ojos brillaban, no por la luz, sino por todo lo que contenían: deseo, conflicto, hambre, culpa y algo parecido a una ternura feroz. Daniel lo miró sin parpadear, como si intentara memorizar cada trazo de ese rostro que había amado en secreto durante años. «¿Y si mañana no podemos mirarnos a la cara?», preguntó Alejandro. «Entonces miremos solo esta noche», respondió Daniel. «Solo lo que tenemos ahora». Y con eso se lanzaron al abismo. El beso fue más urgente esta vez, más intenso. Daniel sintió cómo las manos de Alejandro lo sujetaban por la cintura, cómo lo atraían con una fuerza que no era solo deseo, sino también necesidad de verdad. Sus cuerpos se encajaban como piezas largas reprimidas. Cada movimiento era una súplica muda, una forma de decir: «Estás aquí, y por fin puedo tocarte». Se movieron por el salón sin dejar de besarse. Tropezaron con el sofá, se apoyaron en las paredes, los dedos enredados, los pechos chocando con fuerza. Alejandro lo alzó por la cintura por un instante, como si no pudiera resistirse a la urgencia de fundirse en él. Daniel lo sostuvo del cuello, temblando, sintiendo cómo cada contacto encendía nuevas partes de su cuerpo. No había prisa, pero sí un hambre profunda. Se exploraban con las manos, con la respiración, con la piel. Las camisetas subieron, la piel chocó contra la piel, y el calor los envolvió como una tormenta. Pero no cruzaron el límite, no lo rompieron. Se quedaron en el borde, bailando sobre esa delgada línea donde todo era tensión y promesa. «¿Sabes lo que me haces sentir?», preguntó Alejandro, con la voz tomada. Daniel lo miró, con las mejillas enrojecidas, el pelo desordenado, los labios húmedos. «Dímelo». Alejandro lo acarició con el dorso de la mano, despacio, como si le costara creer que lo tenía delante. «Me haces sentir vivo, me haces querer quedarme, aquí, contigo, aunque el mundo se venga abajo». Daniel se quebró un poco, en los ojos, en el pecho. «Entonces quédate». La noche avanzó sin reloj. Se quedaron tumbados en el suelo del salón, uno junto al otro, sin necesidad de hablar. La ventana estaba abierta, y el viento movía apenas las cortinas. Sus cuerpos se rozaban por accidente, pero ninguno se alejaba. Las yemas de sus dedos buscaban piel. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un lenguaje. «Nunca pensé que serías tú», dijo Alejandro, «y al mismo tiempo siempre lo supe». Daniel se giró hacia él, lo miró con una dulzura que le brotaba de muy dentro. «Lo hemos sabido desde el primer verano en la playa. ¿Te acuerdas? Cuando me pasaste protector solar y no dijiste nada, pero te temblaban las manos». Alejandro rió bajo, un sonido cargado de recuerdo y de nostalgia. «Pensé que eras demasiado joven, que se me pasaría, pero cada año que volvías, cada vez que crecías, era peor. Y yo me odiaba por eso». Daniel estiró una mano y le rozó los labios con la yema del dedo. «No lo digas, no lo arrastres como una culpa». Alejandro cerró los ojos al contacto. Besó ese dedo como si fuera algo sagrado, y luego, sin abrirlos, dijo: «¿Y ahora qué somos?». Daniel no respondió de inmediato. La pregunta le quemaba, pero no de dolor, de vértigo, de posibilidad. «No lo sé, pero no quiero que esto termine con el amanecer». Alejandro abrió los ojos. Lo miró. Lo sostuvo. «Entonces hagamos que empiece. Esta noche. Aquí». Y en esa promesa,
compartida en voz baja, se encontraron como nunca antes. No como hermanos, no como dos cuerpos, sino como dos hombres que se habían querido con miedo y que por fin se atrevían a quererse con verdad. El amanecer los encontró en el sofá, enredados como dos piezas de un rompecabezas antiguo que, por fin, encajaban. La luz pálida que se filtraba por la ventana caía sobre sus rostros con una delicadeza que parecía consciente de lo íntimo del momento. La ciudad despertaba más allá de los cristales, pero dentro del apartamento el tiempo aún no corría. Daniel tenía la cabeza apoyada en el pecho de Alejandro. Escuchaba su corazón como si fuera una canción sin letra, como si ese ritmo fuera suficiente para calmarlo. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Las palabras ya no podían sostener lo que habían sentido esa noche, lo que aún ardía en sus cuerpos. Alejandro tenía una mano en su nuca, acariciando despacio, con una ternura silenciosa, como si cada movimiento fuera una oración, un intento por retener lo que estaban construyendo en ese instante. «No quiero irme», murmuró Daniel. Alejandro bajó la mirada, le besó el cabello, con los labios apenas rozando, pero el calor se le quedó pegado a la piel. «Entonces no te vayas». «Pero te vas a ir tú», susurró Daniel. «Lo sé». Alejandro no respondió de inmediato, solo suspiró hondo, sintiendo cómo le temblaba un poco el pecho. «No sé cómo sostener esto afuera, en la luz del día, entre la gente, en la familia». «No lo llevemos allá», dijo Daniel, incorporándose para mirarlo a los ojos. «No ahora, no todo tiene que entenderlo el mundo. Solo tú, solo yo». Alejandro le sostuvo la mirada. En su rostro había algo más que deseo. Había miedo, sí, pero también una dulzura que Daniel no le conocía. Una ternura que, escondida detrás de la fuerza con la que siempre se había presentado, ahora emergía sin disfraz. «¿Y si esto es un error?», preguntó. Daniel le acarició la mandíbula, despacio, con el pulgar trazando un camino invisible. «Entonces será el error más hermoso que he cometido en mi vida». Alejandro lo besó con lentitud, con una melancolía que dolía, como si supiera que ese momento iba a quedarse para siempre atrapado en su memoria. No fue un beso de urgencia, fue un beso de pertenencia. Un beso que decía, «Aquí estoy, aunque no sepa cómo quedarme». Las horas siguientes fueron una danza extraña. Compartieron la ducha sin rozarse más de lo necesario, pero cada vez que uno pasaba una toalla por la espalda del otro, se quedaban un segundo de más. En el desayuno apenas comieron. Tomaban café como si fuera vino, mirándose por encima de las tazas, dejando que el silencio hablara por ellos. Cuando Alejandro se puso la camiseta, Daniel sintió una punzada en el estómago. No era celos, ni dolor. Era miedo de que, con esa prenda, se vistiera también con la distancia. «¿Volverás esta noche?», preguntó sin rodeos. Alejandro dudó. Se sentó junto a él en la cama, bajó la mirada a sus propias manos y luego dijo, «No quiero prometer algo que no pueda cumplir, pero no quiero alejarme. No de ti». Daniel sintió un nudo en la garganta. Le tomó la mano, entrelazó los dedos con fuerza. «Solo prométeme que no fingirás que esto no pasó». Alejandro lo miró. Le acarició el rostro con la otra mano, como si lo memorizara por dentro. «Eso sí puedo prometerlo». Durante la tarde, Daniel salió a caminar. Necesitaba aire. El cielo estaba encapotado, y la ciudad tenía ese tono gris que hace que todo parezca más lento, más introspectivo. Caminó sin rumbo. No pensaba en nada y pensaba en todo. Cada banco, cada escaparate, cada calle le recordaba a la noche anterior. No por el lugar, sino por el peso invisible del recuerdo. Alejandro se había vuelto una presencia física dentro de él, como si su aroma, su voz, su forma de respirar le hubieran quedado grabadas bajo la piel. Se sentó en un parque. Llamó a su madre. Habló de trivialidades. Fingió normalidad.
Pero algo en su tono ya no era el mismo. Había una madurez distinta, una gravedad nueva que ella no supo leer. Cuando colgó, vio que tenía un mensaje. «No he dejado de pensarte. ¿Puedo volver esta noche?» El corazón se le aceleró de golpe. Sintió el calor subirle por el pecho, como una marea. «Sí, ven», respondió sin pensarlo. Esa noche fue distinta, menos impulsiva, más profunda. Alejandro llegó sin hablar mucho. Llevaba una chaqueta que Daniel le conocía de años atrás, la misma con la que una vez le cubrió los hombros en una tarde fría de adolescencia. Era como un símbolo, una vuelta al origen. Se sentaron en el suelo del salón otra vez, con una botella de vino abierta y las piernas entrelazadas. Hablaron de cosas pequeñas, de música, de libros, de lugares que querían visitar, pero debajo de cada frase latía algo más grande. Cuando las palabras empezaron a flaquear, Daniel se acercó. Le tomó la cara entre las manos. No hizo falta que pidiera permiso. El beso fue lento, profundo, y esta vez sí, se desnudaron con lentitud, no solo del cuerpo, sino de todo lo que los protegía. Cada roce era una confesión, cada caricia, una entrega. No cruzaron ninguna línea que no debían, pero llegaron al borde y se quedaron allí, sintiéndose en la piel, en la respiración, en los gemidos bajos que no decían deseo, sino anhelo. Durmieron entrelazados, con las piernas enredadas, los pechos juntos, las mejillas rozándose en la oscuridad, y antes de que el sueño los venciera, Alejandro susurró al oído: «No sé cómo voy a vivir esto, pero quiero intentarlo, contigo». Daniel lo abrazó más fuerte, con un calor en el pecho que no había sentido jamás. «Entonces empieza aquí, empieza ahora». Y en el silencio compartido, bajo la manta, en la noche cerrada, empezó. Los días siguientes no fueron perfectos. No todo fue paz ni certezas, pero cada vez que Alejandro tocaba a Daniel, una caricia al pasar por detrás en la cocina, una mano que se alargaba sin anunciarse para entrelazar los dedos. Algo dentro de ellos se asentaba, como si el mundo aún no estuviera listo, pero ellos sí. Vivieron esos días como una burbuja entre dos mundos, el exterior, donde aún eran hermanos, y el interior, donde las miradas prolongadas y los silencios compartidos decían todo lo que sus bocas aún no podían gritar. La rutina se volvió un refugio extraño. Cocinaban juntos, leían en el sofá. Alejandro empezaba a quedarse más de una noche seguida. Dejaba su cepillo en el baño, su chaqueta colgada del perchero, sus gestos en cada rincón. Una noche, mientras Daniel ponía los platos en la mesa, lo encontró observándolo desde el umbral de la cocina. Tenía los brazos cruzados, la camiseta arrugada, el rostro iluminado solo por la lámpara del comedor. Pero su mirada, esa mirada lo quemó. «¿Qué?», preguntó Daniel, sonriendo, fingiendo calma. «Es que me cuesta creer que te tengo así, aquí». Daniel se le acercó, secándose las manos con el trapo. «¿Y eso es bueno o malo?». Alejandro lo atrajo por la cintura, con esa facilidad nueva que tenía para tocarlo, sin miedo, como si al fin entendiera que tenía derecho a hacerlo. «Es lo mejor que me ha pasado, pero tengo miedo de perderlo». Daniel apoyó la frente en su pecho, sintiendo el latido acelerado bajo la tela fina. «No lo perderás, mientras no huyas de ello». «No voy a huir», susurró Alejandro. «Ya no». La decisión de contarle a alguien llegó como suelen llegar las decisiones importantes, en un momento pequeño, sin grandilocuencias. Estaban en un parque, bajo un cielo encapotado, sentados en la hierba. Alejandro jugaba con la cremallera de su chaqueta. Daniel lo miraba con atención. «He estado pensando», dijo Alejandro, «en decirle algo a mamá». Daniel se tensó, no por miedo a ella, sino por lo que implicaba abrir esa parte de su mundo. «¿Estás seguro?», Alejandro asintió.
No quiero vivir esto solo de puertas para adentro. No quiero esconderte. Daniel sintió una oleada de emoción. Era algo más grande que alivio. Era dignidad. Era amor. Entonces lo hacemos juntos. No fue fácil. Hubo confusión, preguntas, silencios pesados, pero también lágrimas que no eran de rechazo, sino de miedo, de amor malentendido. Y sobre todo, hubo escucha. Con el tiempo, el escándalo previsto no llegó. Solo una adaptación lenta, miradas nuevas. Y poco a poco, aceptación. La relación no se volvió pública. No había necesidad, pero quienes importaban sabían y respetaban, y eso bastaba. Un año después, Daniel y Alejandro estaban en un pequeño apartamento nuevo, juntos. Compartían cama, cocina, planes. Habían dejado atrás los términos confusos, los vínculos impuestos, las etiquetas que no servían. Ahora eran simplemente dos hombres que se elegían cada día. Una tarde, mientras llovía y la ciudad parecía en pausa, Alejandro preparaba café. Daniel lo observaba desde la puerta. Llevaba el torso desnudo, los pantalones de casa, el pelo revuelto. Lo vio de espaldas, moviéndose entre la cafetera y la ventana, y sintió un nudo en el pecho. «Nunca pensé que llegaríamos aquí», dijo Daniel, rompiendo el silencio. Alejandro se giró con la taza en la mano, y esa media sonrisa que siempre lo desarmaba. «Y aquí estamos». Daniel se acercó, lo besó despacio, como quien besa la vida misma. «Aquí estamos», repitió, «y no pienso irme». Alejandro lo abrazó fuerte, pegando sus cuerpos como si fueran uno solo. Y en ese momento, bajo el sonido suave de la lluvia y el aroma del café recién hecho, supieron que todo había valido la pena, porque habían cruzado el límite, y en vez de perderse, se habían encontrado.